Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast donde trataremos la triangulación de datos. Le damos la bienvenida a mi compañera Itati. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto, mi nombre es Itate Castillo. Un placer estar aquí. Continuando con el tema, vamos a conocer qué es la triangulación de datos como metodología de investigación en las ciencias sociales. Ahora, queridos oyentes, nosotros hemos preparado un listado de ventajas y desventajas de los enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación. En cuanto a las ventajas del enfoque cuantitativo, podemos mencionar que ellos propensionan a servirse de los sujetos de estudio. El investigado se limita a responder. Comunicación vertical entre el investigador y los investigadores. Las desventajas en cuanto a lo cuantitativo son que son débiles en términos de validez interna, pero fuente de términos de validez externas. Los resultados son generalizados a la población. La última de las desventajas sería que preguntan a los cualitativos. ¿Son generalizados los hallazgos? Ahora Itati nos va a presentar las ventajas de lo cualitativo. Claro, sí, no sería un gusto. Las ventajas sería que la investigación cuantitativa es útil para identificar relaciones entre variables, como por ejemplo la conexión entre la pobreza y el odio racial. Es la investigación cualitativa que puede aclarar por qué existe esta conexión yendo directamente a la fuente, las personas mismas. La investigación cualitativa está diseñada para revelar el significado que informa la acción o los resultados que generalmente se miden mediante la investigación cuantitativa. Por lo tanto, los investigadores cualitativos investigan los significados, las interpretaciones, los símbolos, los procesos y las relaciones de la vida social. Lo que este tipo de investigación produce son datos descriptivos que el investigador debe interpretar utilizando métodos rigurosos y sistemáticos de transcripción, codificación y análisis de tendencias. La define como la aplicación y combinación de varias metodologías de investigación en el estudio de un mismo fenómeno. Este es uno de los postulados que presentamos hoy. Sin embargo, conozco que Itati nos tiene otro postulado más de un autor que es muy reconocido. Itati. Claro, sobre la triangulación de datos, podemos hablar que la triangulación es el uso de al menos dos métodos, usualmente hablando los métodos cualitativos y cuantitativos, como aduce Morse en 1991, que puede direccionar el mismo problema de investigación. Se señala entonces que la triangulación como elementos articulados de métodos hacia el mismo objetivo de estudio facilita la interpretación desde cualquier de los estamentos que se presenta utilizar, abordando de una mejor manera el fenómeno de investigar, según Coleman en 1993. Ahora Itati y amigos que nos escuchan, les invito a conocer el papel del investigador. Los investigadores sociales realizan estudios o trabajos de carácter global que suponen la delimitación del problema o la formulación de hipótesis, la recogida de datos hasta la validación o verificación de las hipótesis y la presentación de las conclusiones con la aportación de resultados. Yo hoy te voy a mencionar que un investigador que realiza su investigación de forma cualitativa opta por un papel personal desde el comienzo de la investigación, interpretando los sucesos y acontecimientos desde el inicio de la investigación, mientras que en la investigación cuantitativa, el investigador debe ser neutral, estar libre de valores, para mantener una posición de observador externo y proceder a la interpretación de los datos una vez que estos hayan sido recogidos y analizados estadísticamente.
Ya que estamos señalando algunos de los postulados que distintos autores nos han brindado, hoy le quiero presentar a Finol, que en el 2009 manifiesta que la triangulación puede presentar ventajas, ya que a partir del uso de diversos métodos actúan como tamizadores en la propia realidad y selectivamente, concretizando un grado de confianza por el uso de diferentes métodos, por lo que la subjetividad a través de la participación y actuación de los propios individuos quedando totalmente minimizada de manera conveniente. Bajo estas mismas líneas, Baeyer en 1993 aduce que el objetivo de la triangulación no es para engrandecer la fortaleza y disminuir la debilidad de cada método, sino por el contrario, se debe ser un método o una herramienta que permita obtener hallazgos completamente fuertes, sea cual sea el tipo de triangulación. De esta manera, incluya a las propias teorías y al incremento y desarrollo de nuevos conocimientos en las diferentes disciplinas. El tema que estamos abordando el día de hoy es de suma importancia, pero para profundizarlo más debemos conocer la visión de varios autores. Entonces, Pérez en el 2020 nos menciona que la triangulación metodológica utiliza el mismo método en diferentes ocasiones o bien diferentes métodos entre el mismo objeto de estudio. Esta se realiza dentro de una colección de instrumentos o entre métodos. Sobre estas mismas líneas, Zitterman en el 2005 incluye paralelamente al proceso de triangulación la triangulación hermenéutica, la cual comprende la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio, surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación, declarando los procedimientos centrales que guían el proceso de análisis de información. Es decir, se selecciona en primer lugar la información obtenida en el trabajo de campo, triangular la información de cada estamento, triangular la información de los datos obtenidos mediante los instrumentos y la triangulación, la información del marco teórico referencial. Bueno, lo que yo puedo acotar con todo lo que andas diciendo ahorita en este podcast es que por ello también puedo definir que el término de triangulación, desde la visión de varios autores como Dessing en 1990, quien la define como la aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio del mismo fenómeno. También es entendida como técnica de confrontación y herramienta de comparación de diferentes tipos de análisis de datos, la triangulación analítica, con un mismo objetivo que puede contribuir o validar el estudio de encuesta y potenciar las conclusiones de él. Y por lo cual, como bien nos expone Donolo en 2009, dice que requiere de conocimiento, de tiempo y recursos para implementarla y luego de gran agudeza para interpretar los resultados en las variedades y a veces contradictorias de maneras que se presenten. Pues bien, Ita, te comento que en las ciencias sociales la triangulación se ha extendido como un proceso que permite dar mayor fiabilidad a los resultados finales, por lo que cuanto mayor sea la variabilidad de las metodologías, de los datos e investigadores empleados en el análisis de un problema específico, mayor será la fiabilidad de los resultados. Pues bien, existen diversas posibilidades a la hora de triangular. Entre ellas podemos destacar la triangulación de datos, triangulación de investigador, triangulación teórica, y a continuación con mi compañera vamos a detallar cada una de ellas. Ella va a iniciar con la triangulación de datos. Ok, muchas gracias por darme el pase. Sobre la triangulación teórica, bueno, podemos hacer que hace referencia a la utilización de distintas teorías para tener una interpretación más completa y comprensiva y así darle respuesta al objeto de estudio, pudiendo incluso ser estas teorías antagónicas.
Este tipo de triangulación es poco utilizada, ya que en la mayoría de los casos se ponen cuestionamientos o se realizan críticas diferentes en las distintas epistemologías. En la triangulación metodológica dice que es referida a la implicación de diversos métodos en la misma de investigación para recaudar información contrastada de los resultados, analizando coincidencias y diferencias. Su fundamento se centra principalmente en la idea de que métodos son instrumentos para investigar un problema y facilitar su entendimiento. Dentro de estas categorías, dice que es posible distinguir entre la triangulación intramétodo, que es esta situación, el investigador utiliza un único método o estrategia, se puede decir, de investigación empleada de forma reiterada en los diferentes momentos temporales, aunque aplica distintas técnicas recogidas y de análisis de datos. Claro, y Tati, es por eso que la triangulación de datos puede ser temporal, donde los datos son recogidos en distintas fechas para comprobar si los resultados son constantes. Espacial es donde los datos son recogidos en distintos lugares para comprobar las coincidencias. Y personal, que se realiza en diferentes muestras de sujetos. Ahora vamos a tratar un poco sobre la triangulación de los investigadores. En este tipo de triangulación se utiliza varios observadores en el campo de la investigación. De esta forma, se implementa la calidad y la validez de los datos, ya que se cuenta con distintas perspectivas de un mismo objetivo de estudio y se elimina el sesgo de un único investigador. Claro, Finol 2009 manifiesta que la triangulación puede presentar ventajas, ya que a partir de eso el uso de diversos métodos actúan como tamisores de la propia realidad y selectivamente, concretizando un grado de confianza que el uso de diferenciados de métodos por la subjetividad a través de la participación y actuación de los propios individuos, quedando totalmente minimizadas de manera conveniente. Bajo estas líneas, Bateman en 1993 aduce que el objetivo de triangulación no es para agrandarse la fortaleza y disminuir la debilidad de cada método, sino por lo contrario, debe ser un método o herramienta que permita obtener hallazgos complementarios, fuertes, sea cual sea el tipo de triangulación, de manera que contribuye a la propia teoría y al incremento de desarrollo de nuevos conocimientos en las diversas disciplinas. Pues bien, Tati, entonces ahora podemos coincidir que la triangulación es una técnica y una herramienta potente que facilita el uso de múltiples métodos para la articulación y validación de datos a través del cruce de dos o más fuentes. Es conveniente concebir que la triangulación considera la variabilidad de datos, de investigadores, de trabajos de campo, de teorías, así como las metodologías que servirán para contrastar la información obtenida en el trabajo de campo, la posición teórica y la posición del investigador en función de las dimensiones de las variables de estudio. Es a partir de esta herramienta en donde se establece una interrelación de los diversos datos del investigador, del trabajo de campo, de las teorías, entre otros, que se concretiza en un proceso dialéctico entre ellos, que se generan nuevos conocimientos para el objeto de estudio y surgen a través de los instrumentos cualitativos y cuantitativos de las investigaciones referidas. Claro, Cindy, digamos de manera conclusión, para ya terminar este podcast, puedo decir que la triangulación de datos es como una técnica y herramienta que se puede aplicar a distintas fases del ciclo investigativo. Para aplicar la triangulación es necesario reunir, seleccionar, focalizar, relacionar e interpretar organizadamente la información. Para ello se demuestra que la integración de diferentes puntos de vista permite el poco investigativo mayor preciso, profundidad y validez. Para ello es preciso que se incorpore la triangulación en el proceso de investigación. Siguiendo los principios de Mitchell en 1986, propone esto. Dice que la pregunta de investigación tiene que ser claramente focalizada. Las fortalezas y debilidades de cada método escogido debe complementar al otro.
Debe hacerse la evaluación continua del método seleccionado, de manera que se puede monitorear y se le da continuidad a los principios anteriores. En la medida que el docente como investigador conozca teóricamente qué es la triangulación y cómo se ejecuta, estará en condiciones de proporcionar información y desarrollar actividades favorables al proceso de investigativo de las ciencias administrativas y contables. Muchos de los errores que se cometen en el análisis de datos, investigaciones cuantitativas como cualitativas, en este campo se explica que porque el desconocimiento del investigador acerca de las diversas estrategias y herramientas para realizar la fase del proceso investigativo. El docente investigador debe validar continuamente sus métodos de trabajo en base a experiencia profesional y mundo circundante. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Esperemos que le haya servido esta información sobre la triangulación de datos y esperemos tener una muy buena reseña para ustedes. Muchas gracias.